Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56, el programa del Partido Vanguardia Popular por esta señal de Tele 1. Recuerda, Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. Como todos los viernes, a partir de las 3 de la tarde, Ecos del 56. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía, ya sea desde su casita, viéndonos por la señal de Tele 1 o por las redes sociales en la página de Facebook de Ecos del 56 TV o en la página de Facebook de Periódico Libertad. Muchísimas gracias a todos y a todas y recuerden que este programa se repite en Tele 1 los miércoles a las 9 de la noche, así que este programa pueden verlo. Si no lo pudieron ver el viernes, lo pueden ver el próximo miércoles a las 9 de la noche. Hoy tenemos un programa muy especial y con un tema de mucha actualidad, pero además muy importante para Costa Rica. Ya desde hace muchísimos años, desde el gobierno de Luis Alberto Monge, en 1982, se han venido implementando en Costa Rica una serie de metas del proyecto neoliberal, del proyecto de desmantelamiento de la estructura nacional del Estado. Muchas empresas costarricenses han sido privatizadas a lo largo del tiempo. Recordamos Sempasa, recordamos los muelles, recordamos el aeropuerto, recordamos muchísimos otros servicios y servicios que antes daba la institucionalidad pública, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes antes construía las calles, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes antes construía los puentes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes antes construía escuelas, centros de salud, y todo ese trabajo que hacía la institucionalidad pública para el desarrollo de Costa Rica y que demostró su eficiencia y la calidad de sus trabajos fue totalmente desmantelado. En programas anteriores hemos comentado sobre este tema y mencionamos que cuando iniciaron el proceso de desmantelamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo, eh, los trabajadores estaban en los talleres del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sentados al lado de la maquinaria que se podría, porque esta maquinaria necesitaba repuestos y el Estado, los gobiernos, no le compraban los repuestos, precisamente para ir deteriorando paso a paso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y entonces decir que era una necesidad privatizar los servicios que daba el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y así vemos casos como el actual de empresas que se dedican a la construcción de calles y puentes y ya sabemos los resultados que hemos estado viendo a lo largo del tiempo. Chorizos, mordidas, sobreprecios y no todo eso nosotros tenemos que pagarlo. Pues bueno, el gobierno actual, y así se dio a lo largo del tiempo, toda esta política que se ha venido dando a lo largo de los años es evidentemente que responde a los intereses de destruir todo lo que en Costa Rica provocó un desarrollo nacional, la educación, la salud, la electricidad, las telecomunicaciones y el desarrollo productivo agrícola. Todo eso ha venido desmoronándose para ponerlo en las manos del sector privado. El nuevo gobierno, de este gobierno que apenas tiene unos 5 o 6 meses en el poder, viene a continuar todo un proceso que viene desde todos aquellos años y que fue duramente aplicado también por los gobiernos del PAC, de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado, igual de Laura Chinchilla y de todos los demás. Este gobierno viene a profundizar con más fuerza eso.
¿Y por qué vienen? Vienen por ejemplo, el Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica quieren privatizarlo, quieren privatizar VIXA, quieren meterle mano al Instituto Nacional de Seguros y en el caso de la salud pública a la Caja Costarricense de Seguro Social, irla destruyendo, irla privatizando poco a poco, servicio por servicio y entregárselo a los intereses privados. Hoy tenemos a dos estimables invitados a nuestro programa y pues con toda la autoridad y el conocimiento para compartir con todos nosotros el tema del Banco de Costa Rica. Déjenme presentarles a nuestros invitados. Jonathan Blanco Lizano, él es secretario general del sindicato Unebanco, que es el sindicato de trabajadores del Banco de Costa Rica. Y también tenemos a Omar Rodríguez Acevedo, secretario general adjunto. Muy buenas tardes, estimables amigos. Muy buenas tardes, Martín. Gracias por la invitación a su excelente programa y un saludo muy cordial también a todos los televidentes y a los ciudadanos costarricenses que de alguna manera durante estos últimos meses han mostrado un interés importante por el tema de la venta del BCR. Gracias por esta oportunidad y muy agradecidos con este espacio. Omar, muy buenas tardes. Saludos, Martín, y muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Esperamos, en la medida de las posibilidades, tratar de abordar, en cuanto al tiempo lo permita, ¿verdad? Las diferentes aristas de un tema tan importante para nuestro país y para nuestra institución. Muchísimas gracias, Jonathan y Omar. Y bueno, muy contentos nosotros de tenerlos a ustedes porque son voces autorizadas en el tema tan importante del Banco de Costa Rica, que bueno, ya vimos las últimas noticias, pero no nos vamos a adelantar a eso. Vamos y queremos empezar tal vez por lo más fundamental para que la gente, todos hemos ido al Banco de Costa Rica en alguna oportunidad, todos hemos ido a hacer trámites, hemos ido a buscar préstamos, a una hipoteca, a financiamiento para un proyecto, para un emprendimiento, para lo que sea. Y el Banco de Costa Rica, bueno, ahí, ha estado, ya se ha privatizado otros bancos como el Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco Anglo Costarricense. Nos queda el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco Popular y pare de contar. Entonces, pero no nos vamos a adelantar a eso y vamos a preguntarles qué significa el Banco de Costa Rica para nuestro país. Eh, Me parece la pregunta ideal para iniciar este conversatorio. Una pregunta que cae, como dicen por ahí, como anillo al dedo, principalmente ante las recientes manifestaciones que algunas personas influyentes son generadoras de opinión en nuestra sociedad. Han venido haciendo comentarios, en ocasiones incluso se podrían considerar hasta interpretar comentarios hasta malintencionados, queriendo generar una mala imagen de una institución y de un activo que por muchos años ha sido muy importante para nuestra sociedad. Realmente la pregunta generaría un montón de respuestas, pero de manera resumida, podríamos decir que el Banco de Costa Rica significa, en primer lugar, empleo directo y empleo indirecto. También significa apoyo a las pymes. Por ejemplo, el año pasado eh, en 610 operaciones de pymes, el banco colocó 31.417 millones. Entonces, ahí podemos ver no solamente el apoyo a las pymes como tal, sino, como le decía anteriormente, una generación de empleo directo e indirecto. Además, el banco de Costa Rica para Costa Rica significa una amplia gama de servicios bancarios, crédito, gobierno digital, eh, apoyo a más de 1.000 productores a través de las cooperativas. El Banco de Costa Rica significa más de 4.600 puestos Tucán,
que no están sujetos a un horario, como dicen por ahí, que es un banco que trabaja de 9 a 3. No, a través de esos puestos Tucán, el Banco de Costa Rica está 24/7, los 365 días al año, y con una cobertura total en todo el territorio nacional, desde un mini súper, usted puede llegar a los servicios bancarios. Entonces, también el Banco de Costa Rica significa bancarización, o sea, el alcance de los servicios para toda la población. Y cuando digo toda la población me refiero desde la persona más humilde que tiene pocos recursos hasta aquella persona que tiene un alto poder adquisitivo. Entonces, el mercado como tal del Banco de Costa Rica es tan amplio que abarca no solamente todo el territorio, sino a toda la población en general. Particularmente, yo le puedo decir, mi estimado Martín, en el caso de los servicios de gobierno digital, ¿cuántas personas ahora pueden tener acceso al servicio de una renovación de licencia sin necesidad de tener un alto desplazamiento, a poder renovar su pasaporte en una oficina cercana a la población donde esa persona vive? Entonces, como le digo, valga la pregunta y podríamos hablar de mucho más de lo que puede significar el Banco de Costa Rica para nuestro país. Muchas gracias, Omar. Bueno, que hay diferentes cosas que ir conversando sobre este tema, pero a nivel nacional, ¿qué aporta el Banco de Costa Rica, digamos, financieramente al Estado costarricense como Estado? Sí, ahí sí, si me permite, Martín, tal vez aportar en eso tan importante y que lo podríamos tal vez definir en qué es el BCR hoy para el Ujú, país, correcto. ¿verdad? Y tal vez aquí vamos a utilizar un poco también la parte de los números, porque creo que también desde esta perspectiva es muy importante para el televidente conocer esos números que respaldan la trayectoria y la relevancia del Banco de Costa Rica como uno de los principales activos e instituciones públicas de nuestro país. Quiero empezar diciendo que en un análisis realizado por la OCDE, precisamente en el año 2020, la OCDE hizo un análisis precisamente de las principales instituciones del país, empresas públicas del Estado, le llaman ellos, eh, que son las principales instituciones generadoras de ganancias en nuestro país. La parte relevante aquí es que de todas las instituciones públicas, las cuatro principales instituciones públicas que generaron mayores ganancias durante el año 2020 fueron, y en este orden lo indico, fueron el Instituto Nacional de Seguros, como primera institución pública del país generadora de ganancias. En segundo lugar, el Banco de Costa Rica, que para ese entonces representó ganancias de 54.000 millones de colones a final del año. En tercer lugar, una institución también como Recope. Y en cuarto lugar, el Banco Nacional de Costa Rica. Esto yo creo que es muy importante porque esto genera la relevancia necesaria para decirle al país, estamos hablando, Costa Rica, de una institución que está generándole ganancia al Estado. Y desde esa perspectiva, ¿cómo lo podemos, digamos, ver? Y parte de eso, Omar lo mencionó anteriormente. Bueno, de las ganancias del Banco de Costa Rica, de ellas se desprenden aportes directos a los sectores productivos de nuestro país, a las pymes, a los sectores productivos de la agroindustria. De hecho, en tiempo de pandemia, el Banco de Costa Rica le hizo un esquema de readecuación, inclusive a un sector muy golpeado por la pandemia, que fue el sector turismo. Y este es un aporte también que viene producto de la gestión de negocio y de la gestión comercial de un banco o de un activo como es el Banco de Costa Rica. Pero adicionalmente, creo que hay algunos aspectos
relevantes también, digamos, a mencionar de qué es hoy el Banco de Costa Rica para el país. Bueno, no solamente en esos aportes, digamos, a sectores productivos desde el punto de vista de las líneas de crédito, del desarrollo, digamos, a partir del crédito productivo, sino que también a hoy el Banco de Costa Rica, con sus aportes en cargas para fiscales, aunque, y quiero decirlo de manera muy abierta, aunque el señor presidente inclusive salga diciendo el día de ayer en una de sus declaraciones, diciendo que el Banco de Costa Rica no le aporta nada a nadie y vuelve a mencionar desde tiempo de campaña hasta la fecha un seudónimo inanimado como la famosa señora de Purral, y vuelve a decir que el Banco de Costa Rica no es un banco que le aporta en lo social al costarricense. Y es muy importante recalcar que en los últimos 5 años, el Banco de Costa Rica ha generado un aporte en cargas para fiscales de un acumulado de 132.500 millones de colones. Estamos hablando de un promedio anual de 26.500 millones de colones en aportes al 10% del Infocop, al 3% de la Comisión Nacional de Emergencias, al 5% de CONAPE, el 15% al régimen de invalidez, vejez y muerte, y sin contar el 30% de los impuestos sobre la renta. Esto tiene mucha relevancia, ¿sabe por qué, Martín? Y esto es algo que también queremos darle un rostro humano a este aporte, porque no es únicamente el monto de por sí que se aporta de las ganancias del Banco de Costa Rica, sino que si hablamos, por ejemplo, del tema de CONAPE, el porcentaje que de las ganancias del Banco de Costa Rica se aportan a CONAPE, estamos hablando de la posibilidad de que muchos estudiantes jóvenes costarricenses y las familias costarricenses, de las cuales requieren que sus hijos jóvenes que ya van para la universidad puedan tener la posibilidad de estudiar en una institucionalidad como la educación pública universitaria, que a partir de los créditos, de los préstamos que brinda CONAPE, ellos puedan tener un acceso a esto. Pero CONAPE se fondea a partir de esos aportes del BCR. Le menciono otro, la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cuánto en nuestro país, en este mismo año lo hemos visto, al igual como en otros años anteriores, somos un país altamente vulnerable a las situaciones climáticas, a los desastres naturales? Y cada vez que hay un desastre natural, entonces la Comisión Nacional de Emergencias puede venir y entregar medicamentos, entregar frazadas, entregar colchonetas, entregar alimentos inclusive, que todo eso la Comisión Nacional de Emergencia recibe a través de este mismo aporte de carga para fiscal. Y quiero mencionarle uno, mi estimado televidente que nos está viendo el día de hoy. El señor presidente habla de la señora de Purral. Y él se está refiriendo específicamente a un sector de la población costarricense altamente vulnerable económicamente hablando. Personas de escasos recursos, personas en situación de pobreza. Pero lo que el presidente de la República no dice es que de alguna manera, si la señora de Purral está en una condición de vulnerabilidad económica, a partir de los aportes que se hacen al IVM, existe el sistema de la contribución, ¿verdad? Del régimen, perdón, del régimen no contributivo para las personas en vulnerabilidad económica. Y de alguna manera, este régimen no contributivo le permite a estas personas, y voy a decirlo así, le permitiría en dado caso a la señora de Purral, que está en vulnerabilidad económica, poder tener sostenibilidad en el día a día. Y finalmente, para poder decir qué también significa hoy el Banco de Costa Rica para el país. El Banco de Costa Rica como activo financiero del país representa desde el punto de vista financiero, de la competencia financiera en el mercado financiero nacional, significa un elemento importante que es regulador de los precios de mercado de los servicios financieros nacionales. ¿Qué significa esto?
Esto significa, televidente, que usted hoy, como costarricense, tiene la oportunidad de, si usted quiere emprender un negocio y quiere obtener un crédito, o si usted quiere tener su cuenta bancaria, o si usted quiere generar algún otro o obtener algún otro servicio financiero en nuestro país, tiene la oportunidad de ir a uno, dos principalmente bancos privados, perdón, bancos públicos, porque el Banco Popular, aunque no es un banco público en sí, es un banco, digamos, creado por una ley especial, pero tiene la oportunidad de ir a dos bancos públicos en contra, o por decirlo así, en perspectiva, a casi más de 15 oportunidades de bancos privados. ¿Qué significa esto? Que los márgenes de intermediación financiera entre los bancos privados, cuyo objetivo principal es lucrar, es generar mayores ganancias, en diferencia a los bancos públicos, cuyo margen de intermediación es menor, esto significa que a la hora de plantear un precio, los bancos públicos regulan el precio de mercado. Y el costarricense tiene la oportunidad de decir, sí, voy a ir a preguntar a estos y a estos bancos privados, pero también voy a preguntar al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional y considerar el precio de los servicios que quiere adquirir y de alguna manera poder obtener precios de productos y servicios financieros de bajo costo. Si le quitamos la oportunidad a los costarricenses de tener dos opciones y ahora solamente que darle una con solo un banco público, imagínense lo que eso va a significar. Casi que una cacería por parte de las entidades privadas para tratar de abarcar esa situación de regulador de precios de mercado con solo un banco público. Ahí se le restringe la oportunidad al costarricense de poder elegir mejores precios en el mercado. Qué importante eso que mencionas, Jonathan, porque eh, bueno, teníamos otra pregunta entre manos, ¿verdad? Que era por qué es importante mantenerlo en manos del Estado, pero ya han mencionado cosas muy importantes que además podríamos agregarle en el tema de las crisis financieras internacionales, la importancia de tener una banca nacional más bien más fuerte, es que la han debilitado, pero es muy importante para un país tener una banca nacional fuerte para poder enfrentar de mejor manera esas crisis financieras internacionales que se dan constantemente y que, bueno, todos lo sabemos, es el mismo capitalismo y sus crisis económicas que degeneran y que empiezan a provocar inflaciones, bueno, todo eso que sabemos, pero que es importante tener una banca nacional fuerte. Si me permite, don Martín, Sí. en cuanto a esa pregunta de por qué mantenerlo en manos del Estado, Ujú. aparte de los aportes que ya hizo mi compañero Jonathan, a mí me gustaría agregarle otros aspectos que desde mi punto de vista son muy importantes que la ciudadanía conozca. Es muy importante que siga permaneciendo en manos del Estado. Una de las razones de pesos es porque el Banco de Costa Rica, al ser una institución semiautónoma, no le genera ningún tipo de carga financiera al presupuesto del gobierno central. O sea, la planilla como tal no tiene ningún vínculo, ninguna relación con el presupuesto que el gobierno todos los años genera. Entonces, esa es una razón de peso, ¿verdad? La otra es que el hecho de que el Banco de Costa Rica permanezca en manos del Estado le genera una mayor confianza a los clientes del banco en sí mismo, ¿verdad? No es lo mismo ir a depositar sus ahorros en un banco privado, ¿verdad? Que ir a un banco del Estado, porque el hecho de tener el respaldo estatal le genera una mayor confianza a la clientela como tal. Entonces, esa es otra razón de mucho peso, el por qué consideramos que el Banco de Costa Rica debe seguir siendo del Estado. Y la otra cosa que de mi punto de vista es muy importante, debe seguir permaneciendo en manos del Estado porque el Banco de Costa Rica en sí mismo le brinda servicios a la ciudadanía
que el gobierno central debería ofrecer a la ciudadanía. Eh, Vuelvo con el ejemplo que puse anteriormente, ¿verdad? Servicios como trámites de pasaporte, trámites de licencias, esos son, perdón, servicios del gobierno central. ¿Y quién los ha abordado? El Banco de Costa Rica. Y lo hace por precisamente pertenecer al Estado como tal. Entonces, el gobierno ha descentralizado algunos de esos servicios y el Banco de Costa Rica los ha asumido haciendo una alta inversión en tecnología, en capacitación con su personal, ¿verdad? Que ha generado en el transcurso de los años profesionales en los servicios que brinda al gobierno central como tal. Y estos servicios, como dije anteriormente, abarcan todo el país, desde el Atlántico hasta el Pacífico y de frontera a frontera. En todo el país hay oficinas donde puedes tener servicios del gobierno central como tal. Y esa es otra razón de peso, que un banco privado no podría brindar ese servicio como tal. Entonces, me parece que esos factores también son muy importantes, que la ciudadanía los conozca. Uno, o yo podría, digamos, decir, desde el punto de vista político, ¿por qué? ¿Por qué es que se da esto? Y ya lo mencioné al inicio de nuestro programa, ¿verdad? Intereses financieros, económicos de un sector financiero muy fuerte y muy importante, no solo nacional, sino también internacional, para provocar esta eh, destrucción de una banca nacional como lo han hecho en muchos otros países y que pues han venido eh, aniquilando poco a poco a bancos nacionales para beneficiar a la banca privada. Pero ¿cómo, por qué y cómo nace una propuesta de venta del BCR desde el punto de vista de ustedes que están en el Banco de Costa Rica, que lo conocen a profundidad, que saben cuáles son los beneficios para el país de tener a un Banco de Costa Rica fuerte? ¿Cómo analizan ustedes por qué y cómo nace una propuesta de Banco de Costa Rica, de venta del Banco de Costa Rica? Claro, Martín. Eh, Quisiera tener la oportunidad de poder presentar una imagen, si usted me lo permite. Voy a ir por aquí para presentar la misma. Vamos a ver. Em, Tal vez aquí en este aspecto, Martín, quisiera iniciar mencionando algo que usted dijo en la introducción. Desde que en nuestro país vienen diversos partidos políticos, gobiernos en curso, ¿verdad? Gobiernos de la República en curso, con un pensamiento neoliberal muy determinado. Es que durante hace muchísimos años, tal vez puedo hablarle desde los 90 y en adelante, algunos de los gobiernos de turno, perdón, eh, no salían directamente, digamos, a demostrar cierta posición neoliberal. Ahora ya lo hacen sin ton ni son. Y de alguna manera esa posición neoliberal lleva a de alguna manera, como bien lo mencionaba usted al inicio, traer una afrenta directa en contra del Estado social democrático. Y precisamente esta intentona que desde hace muchísimos años se viene dando contra el Estado social de derecho, precisamente viene desde los años 80 y usted de alguna manera muy bien lo describió al inicio con una serie de procesos de reestructuración, privatización de empresas del Estado. Y usted mencionó unas en PASA, yo le recuerdo inclusive algunas otras, CATSA, la misma Fertica, le recuerdo a los costarricenses, tal vez, Claro. televidentes. Fertica en su momento se hizo un proyecto de ley, se le decía de desarrollo, de mejora de las instituciones del Estado y se vendió
el 49% de las acciones de Fertica. En aquel momento se vendió a asociaciones de desarrollo, a los mismos empleados de Fertica. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en este caso? En este caso, lo que pasó es que por fuerzas meramente de mercado, vinieron los grandes, ¿verdad? Que siempre hay grandes detrás de esto, Martín. Siempre hay intereses mayores, ¿verdad? Detrás de las instituciones del Estado que generan, que ven que tienen ganancias. Y vienen y por efectos de mercado ofrecen precios de las acciones a los tenedores de las mismas y para en ese momento los tenedores de estas acciones, muchos de ellos ex empleados de Fertica, venden sus acciones y al final las acciones quedan en manos de muy pocos, o digamos de uno. ¿Y qué pasa? Al tener esa posibilidad, fácil, esta capacidad económica de estos grandes interesados terminan absorbiendo a la institución de manera muy sencilla. Y ese ha sido el ejemplo desde hace muchos años. En los años 90 inclusive se quiso hacer la primera intentona de venta del BCR, no se logró. Por ahí en medio de los 90 y ahora se escuchó otra vez una venta. Y este es, por decirlo de alguna manera, el tercer intento que hace un gobierno por vender un activo como el Banco de Costa Rica. Entonces quería hacer esta primera, digamos, coyuntura, porque la pregunta que nos hace usted, Martín, es entonces, ¿cómo es que nace la idea del proyecto de venta del Banco de Costa Rica? Bueno, yo quiero mencionarle lo siguiente. El objetivo que plantea el gobierno de la República, y lo menciono cronológicamente, en el mes de agosto, un martes por la noche, de hecho, lo recuerdo muy claramente, en el anuncio de los 100 días que hace el señor presidente, de los primeros 100 días de gestión gubernamental, hace el anuncio de que va a presentar el proyecto de venta del Banco de Costa Rica. Empiezo mencionándole, Martín, que ese martes este servidor y mi compañero Omar Rodríguez, así como el resto de los compañeros de nuestro comité ejecutivo, empezamos a recibir llamadas y mensajes de todos nuestros compañeros del banco. Obviamente, preocupados, con una preocupación justa y razonable por este gran anuncio. Y Martín, interesantemente, ¿sabe por qué? Porque muchos de nuestros clientes de banco que también estaban viendo el anuncio, llamaron a los ejecutivos, a los plataformistas, a los cajeros, y la pregunta de todos nuestros clientes fue, ¿qué hago con ese dinero? Voy mañana a la oficina y lo saco. Porque cada costarricense, por supuesto, está preocupado por sus ahorros, por sus inversiones. Y cuando escucha un anuncio de esto por el señor presidente, obviamente genera un nivel de ansiedad, un nivel de preocupación. ¿Y qué pasó a partir de ahí, Martín? Bueno, nosotros, como comité ejecutivo del sindicato del Banco de Costa Rica, el mensaje que empezamos a dar a los compañeros es, lleven tranquilidad a nuestros clientes, explíquenle a nuestros clientes que hoy el banco no se acaba. Es un banco realmente con una trayectoria y muy rentable a través de los años. Que estén tranquilos, que el Banco de Costa Rica va a seguir. Y después de ese anuncio nos dimos a la tarea, Martín, de tratar de analizar precisamente esa pregunta, el por qué esta propuesta. El proyecto de ley, el objetivo principal del proyecto de ley, según lo plantea el gobierno, es la disminución de la deuda pública. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? La deuda pública tenemos claro que son 42.000 millones de dólares y el precio propuesto por el gobierno de la República son apenas de que el monto del Banco de Costa Rica alcanza los 1.750 millones de dólares. Eso significa casi el 3% de la deuda. Y tampoco hay que ir a Harvard o una universidad importante como para decir, sabemos que ese monto
es completamente insuficiente. El objetivo es insuficiente para poder alcanzar una disminución importante de la deuda pública. Entonces, esto nos llevó a valorar ese objetivo y a decir, bueno, número uno, aquí el objetivo no está persiguiendo algo realmente sustentable, es insuficiente. Y además, parte del análisis es que ese monto que dijo la presidencia de la República de los 1.750 es un monto que solamente está abarcando, y este dato es muy importante para que todos los televidentes puedan conocerlo, estos 1.750 millones de dólares apenas alcanza para cubrir el 50% de los intereses que se pagan anualmente por la deuda pública actual. Tan solo el año pasado se pagaron 3.800 millones de dólares en intereses en el año. Significa que si hoy vendiéramos el BCR a ese monto y decimos vamos a aplicarlo a los intereses, entonces estamos pagando únicamente 6 meses de intereses de la deuda. Significa que entonces no estamos resolviendo sustancialmente el tema de la deuda pública. Finalmente, tal vez quisiera decir esto, Martín. Nos pareciera a nosotros, nos parece a nosotros, más bien dicho, que posiblemente aquí se está persiguiendo otro tipo de intereses. Se está persiguiendo más bien alguna posibilidad de poder beneficiar a algún grupo o a alguna persona, ¿verdad? Con este proceso de venta. Y es que quiero aclarar un poco esto. El proyecto de venta, el proyecto de ley de venta menciona que se va a hacer un proceso de análisis o de validación de la institución. Y esto es muy importante extraerlo de este documento, porque únicamente las empresas autorizadas para poder hacer la validación de empresas del Estado, de activos de un país, tienen que ser empresas realmente reconocidas, con una experiencia reconocida, y la gran mayoría de entidades de este tipo se le denominan bancos de inversión. Estos bancos de inversión, que la gran mayoría de ellos son bancos privados, estos bancos de inversión lo que vienen a hacer es a valorar una serie de elementos de costo y, por supuesto, estados financieros, valoración financiera del propio banco para poder, a través de métodos económicos y financieros, determinar un monto. Este proceso de valoración que hacen los bancos de inversión no es un proceso de la noche a la mañana, ni siquiera es un proceso de 2 meses. En el menor de los casos, este proceso dura 8 meses. E imagínese con el tamaño de un banco como el Banco de Costa Rica y todas las aristas que tiene que ver, cuánto puede durar ese proceso. Pero no es solamente la De hecho, duración, Martín. perdón, la Contraloría es Sí, uno de claro. los cuestionamientos de la Contraloría. Exactamente, exactamente. Y es muy interesante porque no es solamente hablar de la duración, Martín, sino del costo. En teoría, se estima que el costo de la valoración de un activo del Estado puede rondar aproximadamente los 2 millones de dólares, Martín. ¿Qué significa esto? Significa que entonces el proyecto de ley en sí mismo sacaba el proceso de contratación de ese banco de inversión fuera de la normativa de contratación pública de SICOP para hacerlo por un proceso especializado, un proceso especial, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿quiénes van a definir a cuál empresa se lo van a dar? Bueno, el grupo de los 5 que decía el mismo proyecto de ley. Los 5 ministros de Consejo de Gobierno eran los que iban a definir cuál era esa empresa, iban a valorar ellos mismos la idoneidad, oiga esto, Martín, la idoneidad de esta empresa para que esta empresa hiciera la valoración y cobrara el monto que quisiera cobrar. Ahí es donde nos damos cuenta entonces de dónde está el por qué, ¿verdad? Nace
una propuesta de venta del BCR. Finalizo con esto, Martín, diciendo esto. La OCDE, en sus planteamientos, en sus requisitos inclusive, indica que sí es posible hacer un traslado de empresas públicas del Estado hacia empresas S.A., hacia empresas privadas. Sí se puede hacer, OCDE lo dice, pero menciona dos principales requisitos para que esa empresa del Estado pueda ser trasladada a una empresa S.A. Número uno, Martín, dice la OCDE, para que una empresa pública del Estado pueda ser trasladada a una S.A., número uno, tiene que ser una empresa del Estado, una institución pública que no presente ganancias durante varios años. Aspecto que no es el ejemplo del BCR. Y número dos, dice la OCDE que esas empresas públicas del Estado pueden pasar a SA si la empresa pública del Estado no está fungiendo el objetivo por cuál fue la razón de constitución de esa empresa. En otras palabras, que no esté haciendo por lo cual fue constituida. Aspecto que en los dos ámbitos el Banco de Costa Rica no hace clic, no hace match. Entonces, al final de esto, para nosotros, nuestra consideración es, ¿por qué nace como propuesta? Bueno, lo único que nos queda es que es una propuesta que busca brindarle intereses a un grupo o alguna persona dentro del gobierno central. De eso no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda y tenemos un ejemplo recién de hace poco de este mismo gobierno con el tema del arroz. Bueno, hay intereses que están detrás y que se necesitaba que pues se resolviera ese tema para uno de los contribuyentes de la campaña electoral de Rodrigo Chávez. Podemos recalcar algunas de estas cosas con unos videitos que ustedes mismos sacaron de información para que la población entienda cuál es la situación del Banco de Costa Rica y detrás de los intereses de privatización, ¿verdad? Y entonces me parece que podemos presentar uno de estos, este videito de 6 razones para no vender el BCR. No a la venta del BCR. Cuando el gobierno de Rodrigo Chávez habla de vender el BCR, debemos entender que la balanza de la banca se quiebra y Costa Rica se encamina a una privatización completa. Por ello es que si permitimos que se pierda el Banco de Costa Rica o se privatice, estamos perdiendo a un banco cuyo tercer rubro más importante en las colocaciones de créditos en los últimos años fue hacia las pymes, pasando de 25.959 millones de colones en el 2020 a 36.491 millones de colones en el 2021. Aparte de ser una gran plataforma de negocios para los pequeños empresarios, el BCR tiene un impacto importantísimo para instituciones de bien social. Solamente en los últimos 5 años, periodo 2017-2021, las aportaciones de las utilidades del BCR a instituciones han sido las siguientes. CONAPE, 10.651 millones de colones. Comisión Nacional de Emergencias, 6.390 millones de colones. Régimen de validez, vejez y muerte, 34.415 millones de colones. E Infocop, 11.564 millones. Entonces, no solo se pierden esos recursos que nos benefician a todos, sino que también una serie de herramientas vitales como el pago a pensiones de validez, vejez y muerte, las plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias, alianzas público-público, la migración digital y educación financiera, fideicomisos de obra pública y también las donaciones directas a emergencias nacionales. ¿Vender el BCR? Nada que ver. Basándonos en todo lo que hemos conversado y la última noticia del día de ayer, ¿por qué el gobierno de Costa Rica, por qué Rodrigo Chávez decide retirar el proyecto de ley de venta del Banco de Costa Rica de la corriente legislativa? Porque lo pregunto porque
cuando uno ve la noticia de que lo retiran de la corriente legislativa, cualquier ciudadano que queremos y amamos este país puede sentirse aliviado y decir, qué dicha, ¿verdad? Qué alegría que retiraron ya ese proyecto de ley, pero es así. Claro, Martín. Precisamente nos llamó mucho la atención, de hecho, esa comparecencia que hizo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, eh, el día de ayer en la Comisión de Asuntos Económicos. Estábamos dándole seguimiento, obviamente sabíamos que él iba a llegar, pero yo creo que todos nos sorprendimos de que en medio de su exposición, el ministro de Hacienda llegara con bombos y platillos a decir, vamos a desconvocar este proyecto. Y creo, bueno, y más bien en Unebanco creemos que esto tiene muchas aristas. Número uno, creo que de alguna manera esto ha sido forzado por el gobierno de la República o fue forzado esta decisión del gobierno de la República precisamente por la denuncia en este caso de nosotros como sindicato, pero también de otros sectores, inclusive los mismos diputados, con los cuales nosotros tuvimos la oportunidad también durante varios meses de compartir con ellos, de presentarles elementos fundamentales y demás, pero quedó al descubierto, Martín, cómo este proyecto de ley tenía múltiples vacíos, faltantes de información serios e inclusive análisis sumamente laxos desde el punto de vista, perdón, técnico jurídico y también desde el punto de vista financiero. No había un sustento que pudiera permitirle a este proyecto de ley continuar de la manera en cómo está. Entonces, al darse cuenta el gobierno de que desde ya, y podemos mencionarlo así, es parte de también un análisis que nosotros íbamos haciéndole, ¿verdad? A la Comisión de Asuntos Económicos y a la postura ya pública que iban presentando diversas bancadas parlamentarias de la Asamblea Legislativa, como lo son el Partido Liberación Nacional, el partido Frente Amplio, que fue el primero en que de manera pública se presentó, digamos, en contra del proyecto de ley, pero también fue la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y coincidentemente también unas horas antes o precisamente en el mismo momento, el Partido Nueva República viene también a presentar su posición pública de estar en contra del proyecto de ley. Estamos lamentablemente llegando ya a la recta final de nuestro programa. Vamos a ver, tal vez nos queda la pregunta antes de concluir de cómo, por qué y cómo defender al Banco de Costa Rica. Es una tarea gigantesca, ya vos lo planteás, de no bajar la guardia, de estar atentos, de efectivamente dormir con un ojo abierto, porque detrás se están moviendo altos intereses para lograr el objetivo, y sea ahora o sea después, siguen detrás de ese objetivo. Entonces, de qué forma, cómo y por qué defender al Banco de Costa Rica? Si me permite, Martín, a mí me gustaría hacer algunos aportes que considero pertinentes a esa pregunta. ¿Cómo defender? Yo creo que inclusive espacios como estos ayudan a defender no solamente el Banco de Costa Rica, sino el Estado Social de Derecho que, por dicha, nosotros hasta el momento gozamos. Porque esto genera criterio, porque esto genera información, y la ciudadanía como tal puede escuchar no solamente una versión malintencionada que a veces podemos percibir, ¿verdad? Sino realmente el sustento verdadero de lo que es una institución como estas. ¿Cómo defenderlo? Bueno, defenderlo también con argumentos serios, claros y válidos, ¿verdad? No cosas espurias. Eh, Considero yo que nosotros como organización tratamos de dar opciones y alternativas, como mencionaba Jonathan,
que son integrales y que realmente sí van a resolver el problema país, porque no podemos negar que tenemos un problema de deuda, pero hay que buscar soluciones integrales. ¿Por qué defenderlo? Bueno, muy sencillo, porque es una institución que por más de 145 años ha demostrado su estabilidad, ha demostrado que se puede confiar en el Banco de Costa Rica, ha demostrado que es generador de utilidades y algo muy importante que ojalá cada ciudadano se lo pueda grabar muy bien en su corazón, es que el BCR no es ni le pertenece al gobierno de turno. El BCR es de todos los costarricenses. Entonces debemos de defenderlo. Nosotros aquí y en todos los lugares donde asistimos no vamos solamente a hablar por los 4.300 funcionarios que tiene el banco. No, hablamos por toda una ciudadanía, porque el vender el BCR tiene un impacto país, ¿verdad? Entonces estas y otras razones más son las que nosotros consideramos debemos de tener presente para defender el Banco de Costa Rica. Y más bien gracias a usted y a todo su equipo por estos espacios que nos permiten transmitir mensajes, como le decía, que la gente debe conocer sobre la verdad del BCR y las intenciones que a veces los gobiernos tienen. Muchísimas gracias a ambos, Jonathan y Omar, por permitirnos también conocer de manera certera y con conocimiento de causa cuál es la situación de esto del Banco de Costa Rica, para ayudarnos a entender también la importancia de tener en manos del Estado al Banco de Costa Rica, como tener al Banco Nacional, y como lamentablemente ya no tenemos a otras instituciones bancarias nacionales. Entonces, la situación que venimos enfrentando como país requiere que nosotros los costarricenses recapacitemos y valoremos si de verdad queremos como costarricenses heredarle a las futuras generaciones un país sin educación pública, un país sin salud pública, un país sin banca nacional y un país que ya casi lo tenemos perdido sin la producción del arroz y los frijoles que nos comemos, porque todo hay que importarlo y dependemos de los precios que impongan, no solamente desde afuera, sino los intermediarios que se dedican desde su escritorio a levantar el teléfono y envíenme 300 toneladas de arroz o envíenme 700 toneladas de frijoles, haciéndose multimillonario. Esta situación de este país que queremos heredar a las futuras generaciones tenemos que valorarlo todos los costarricenses. Y así como el Banco de Costa Rica, debemos defenderlo, debemos defender absolutamente toda la institucionalidad pública que aún tenemos, porque vienen detrás de los acueductos, vienen detrás de la Caja Costarricense de Seguro Social, vienen detrás de todo lo que le queda al Instituto Costarricense de Electricidad. Se lo entregamos, se lo regalamos, hagan su negocio y vuélvanse millonarios, y nosotros a sufrirlo, o a sufrirlo nuestros hijos e hijas. Es una decisión que tenemos que tomar como pueblo, como país, y manifestarnos. No podemos quedarnos callados. Tenemos que manifestarnos y decir que esto nos pertenece a todos y que esto lo vamos a defender. Y como dicen los compañeros de Unibanco, vender el BCR, nada que ver. Bueno, de esta forma estamos concluyendo nuestro programa de este viernes, y recuerden, este programa queda disponible en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Ecos de 56 TV y en la página de Facebook de Periódico Libertad. Y el próximo miércoles a las 9 de la noche por Tele1 pueden ver la repetición de este programa. Por favor, compártanlo con todos los ciudadanos, con todas las familias, con sus vecinos, con sus amigos, para que puedan enterarse y tener una visión diferente, desde otra óptica, de la situación del Banco de Costa Rica y por qué tenemos que defenderlo. Muchísimas gracias a Jonathan, muchísimas gracias a Omar, y muchísimas gracias a todos ustedes en sus hogares. Nos reencontramos el próximo viernes.